Hola gente, ¿cómo están? Aquí con un nuevo video acerca de Assassin's Creed Unity. Bueno, ¿por qué hablar de Assassin's Creed Unity cuando casi no tenemos información? Bueno, he hecho como un pequeño resumen de los eventos y de las cosas de cómo vamos a estar viendo a Francia durante este periodo, conocido como la Revolución Francesa. ¿Por qué es importante este suceso? La Revolución Francesa marca un antes y un después de la historia. Desde la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 hasta 1789, cuando inicia la Revolución Francesa, es conocido como Edad Moderna. Y de 1789 en adelante hasta la actualidad es la Edad Contemporánea. Por eso es algo muy importante, porque esta revolución marcó un después y un antes, aunque ya lo dije al principio, pero bueno. Esta revolución marcó nuestra forma de pensar. También puso en mente las ideas de las libertades, del deseo por el descubrimiento científico, el deseo de que la gente también tiene derecho a tener el poder, de que los poderes autoritarios deben desaparecer y otras cosas que realmente cambiaron el mundo. Ahora vamos a empezar un poco a hablar de las causas y ir desarrollando un poco el tema acerca de Assassin's Creed. Tenemos que entender el contexto histórico del momento de la Francia antes de 1789. La Ilustración, que es un movimiento, aparece y crea un nuevo pensamiento en la gente, principalmente que el pueblo tiene el poder en cualquier ámbito. Esto puede ser, bueno, a referirme con cualquier ámbito puede ser que la gente tiene el poder de actuar como ellos desean, de que si se sienten inconformes con su gobierno tienen derecho a ir y quejarse y de que les hagan caso. Montesquieu, uno de los grandes pensadores, uno de los grandes representantes de la Ilustración, aparece para dar sus ideas de cómo se debe nivelar el poder, o no nivelar o sino dividir en tres poderes, y que se debe limitar hacia los reyes. Empieza la búsqueda de la libertad. Poco después nace el despotismo ilustrado, que eran las ideas de la Ilustración tomadas por los nobles y, para que ellos calmaran al pueblo, deciden tomar nuevas medidas. Gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. En cierto punto darles lo que querían sin consultarlo. Vamos a darles lo que ellos desean. Vamos a mejorar el país, pero como nosotros queremos, no como ellos desean. Pero hay que tratar de darles a entender que esto es lo mejor para ellos. Eso era un contexto del mundo europeo en general. Pero en Francia existían más problemas y otras cosas que provocaron la revolución. El poder se centraba en una persona, el rey Luis XVI. La gente sentía su libertad amenazada, que es algo muy importante. Pues como nos damos cuenta, la Ilustración estaba dándole a entender a la gente que tenían derechos, tenían libertades. La economía de Francia estaba en crisis, digamos que ya estaba literalmente, puesto que habían apoyado a la independencia de las 13 colonias y además habían estado en guerra contra Inglaterra durante 7 años, la guerra de los 7 años, para ser más precisos. Y esto provocó que Francia tuviera que imponer más impuestos. Ahora hay que hacer un paréntesis en esto. Francia se dividía en 3 estados. El primer y segundo estado era la nobleza y el clero, y el tercer estado era la gente común. La gente también de la burguesía que tenía mercados, la gente que vendía el pan, la gente que realmente no tenía trabajo, la gente pobre, la gente normal, como cualquiera de nosotros, pues. Y ahora que ya cerramos este paréntesis, los impuestos que habían aparecido en Francia solo se aplicaban para el tercer estado. ¿Por qué? Porque los nobles y el clero obviamente no iban a querer pagar los impuestos. Entonces el tercer estado estaba literalmente en la pobreza. No porque no pudieran aspirar a más, o porque les pagaran muy poco, a pesar de que eso era realidad, les pagaban muy poco. Tenían tantos impuestos que realmente no podían pagar para más cosas. Apenas podían subsistir. La gente empezó con la inconformidad y Luis XVI trató de poner impuestos a los otros dos estados, pero claramente estos rechazaron. Después el rey decide llamar a los Estados Generales, que después se llamaría la Asamblea Nacional,
Era una asamblea que llevaba años sin funcionar, donde los representantes de los 3 estados se reunían para arreglar asuntos del país. Obviamente esta asamblea estaba muy difícil de controlar, puesto que el tercer estado siempre estaba quejando de los impuestos y que exigía al primer y segundo estado que también ellos debían pagar. Y obviamente esos dos estaban a favor de no pagar, de que el tercer estado era el único que debía de pagar los impuestos. Entonces comúnmente la asamblea estaba llena de conflictos y discusiones. Aquí sucede un evento importante que debe, yo creo, estar en el nuevo Assassin's Creed, que es el juramento del juego de la pelota. Fue un suceso donde representantes del tercer estado juraron no disolverse hasta que tuvieran una constitución. Así nació la Asamblea Constituyente. Y así, por así decirlo, oficialmente empieza la Revolución Francesa. Bueno, para hacer un poco de énfasis en esto, el juramento del juego de la pelota fue un momento muy crucial, porque el tercer estado decide, desde este momento no va a pasar nada, no puede haber nada que nos detenga hasta que nosotros tengamos nuestra constitución, donde diga que podamos ser libres, donde tengamos derechos, donde el poder se divida. Todas las cosas que sucedieron tras la revolución aquí se marcaron. Bueno, en este momento Francia estaba tan mal que en 1789 decide actuar. En este momento Francia estaba tan mal que en el año de 1789 la gente decide actuar y asalta la Bastilla el 14 de julio de 1789. La Bastilla era una prisión donde estaba la peor gente que podías encontrar, pero la gente estaba tan inconforme que decide asaltar la Bastilla porque era un símbolo de la autoridad absolutista y del rey y del poder. Entonces, tras varias horas lograron los revolucionarios controlar la Bastilla, y a pesar de que solo fueron liberados 4 presos, le demostraron al poder autoritario que ya nada los iba a detener. Tras esto el rey trata de huir, pero no lo logra, y tiempo después es llevado a la guillotina y muere el 21 de enero de 1793. Bueno, ahora empieza un periodo conocido como Gobierno del Terror o Gobierno de la Convención Termidoriana, una época donde Robespierre, uno de los representantes más grandes de la Revolución Francesa, controla Francia y manda a matar a cualquiera que siquiera dudara de la revolución y sus ideales. Después es ejecutado con el método que él más utilizó durante su periodo del terror, la guillotina. Y después aparece Napoleón, quien tras ver el poder dividido en el ejecutivo, el directorio y el legislativo decide dar golpe de estado y convertirse en el primer cónsul. Después convertirse en cónsul vitalicio y al final emperador de Francia. Y así concluye la Revolución Francesa en el año de 1799. Una cosa que olvidé mencionar fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que esto ya se había mencionado en Assassin's Creed Brotherhood, muy poco en el final, que fue un documento donde se eliminaban los derechos feudales y se señalaban los derechos naturales e imprescindibles de todos los seres humanos. Este documento es muy importante para la historia. Técnicamente su autor fue la Asamblea Constituyente. Se dio a conocer el 26 de agosto de 1789. Otra cosa que también olvidé mencionar fue la marcha sobre Versalles. Esto es un evento en el que los revolucionarios y las mujeres inconformes por los precios del pan fueron a asaltar el Palacio de Versalles, donde se encontraba la familia real. Después de asaltar el palacio, se llevaron a la familia real a París